María y Lucía habían soñado por mucho tiempo con un lugar en el que pudieran estar en paz, lejos de la ciudad y de los recuerdos dolorosos que dejaban atrás. María había elegido aquella casa por su apariencia apacible, una construcción antigua y apartada, rodeada por espesos árboles que parecían ofrecerles un abrazo protector. Las primeras semanas en el pueblo se dedicaron a instalarse, a conocer cada rincón de la vieja casona, y a explorar los alrededores, donde María y su hija paseaban en busca de tranquilidad. Sin embargo, desde el principio, el pueblo no parecía del todo acogedor. Las calles estaban siempre desiertas, y los pocos habitantes que lograban cruzarse con ellas apenas levantaban la vista. Un simple saludo era respondido con miradas vacías o sonrisas forzadas. No había niños jugando ni conversaciones animadas en la plaza, solo un silencio incómodo que se cernía sobre cada esquina. María intentó convencerse de que se trataba de costumbres propias de la gente del lugar, de su carácter reservado, y que pronto se acostumbrarían. Al fin y al cabo, ¿no era precisamente la calma lo que estaban buscando? Con el paso de las semanas, los vecinos comenzaron a acercarse, y aunque María no terminaba de confiar en la aparente cordialidad de algunos, aceptó la invitación de una vecina, doña Elvira, para que participaran en una pequeña fiesta de bienvenida. La noche de la celebración, María y Lucía se vistieron con entusiasmo, agradecidas por el esfuerzo de los vecinos. El evento se llevó a cabo en la casa de doña Elvira, una mujer robusta, de ojos oscuros y penetrantes que parecían ver más allá de la superficie. La casa estaba decorada con luces tenues y guirnaldas improvisadas, y varios habitantes se acercaron a conversar con María, preguntando de forma discreta sobre su vida pasada, sobre los motivos que las llevaron hasta el pueblo. Durante la fiesta, María sintió que, por primera vez, ella y su hija eran bienvenidas. Entre la música, las risas y las charlas, casi logró olvidar el miedo latente que la acompañaba desde que huyeron de la ciudad. Sin embargo, al regresar a casa, la paz de esa noche se quebró abruptamente. Al llegar, notaron que la puerta principal estaba entreabierta. María sintió un frío en la nuca, un presentimiento oscuro que la obligó a avanzar lentamente hacia la puerta. Lucía permanecía en silencio a su lado, aferrada a su mano. Cuando María finalmente se atrevió a entrar, inspeccionó cada habitación, cada rincón de la casa, sin hallar nada fuera de lugar. Trató de convencerse de que había dejado la puerta sin cerrar, pero su instinto le decía que algo estaba mal. A la mañana siguiente, María comentó lo sucedido con doña Elvira. La anciana escuchó con una extraña sonrisa en el rostro, y le aconsejó que no se preocupara demasiado, ya que en ocasiones algunas personas del bosque podían acercarse por curiosidad. No debería darle mayor importancia, dijo Elvira, en este pueblo las noches pueden ser inquietantes, pero tenemos un cuartel de policía en las afueras. No obstante, las palabras de la anciana no hicieron más que alimentar una creciente inquietud en María, como si le advirtieran de algo sin decirlo abiertamente. Los días siguientes se volvieron cada vez más oscuros. María comenzó a notar pequeños detalles en la casa, una ventana que aparecía abierta al amanecer, huellas de barro cerca de la puerta, sonidos tenues, casi imperceptibles, como si alguien caminara en la madrugada. Al principio pensó que eran alucinaciones provocadas por el cansancio y el estrés. Pero la frecuencia de los incidentes comenzó a asustarla. Una noche, Lucía se despertó de un sueño agitado, y con los ojos empañados de lágrimas, confesó que sentía que alguien la observaba mientras dormía. María intentó consolarla, pero aquella noche ambas durmieron abrazadas, en silencio, observando la penumbra que envolvía la casa. Los días se convirtieron en una espera constante, en un susurro ominoso que parecía provenir de la misma estructura de la casa. Cada crujido, cada sombra que parpadeaba en la oscuridad,
se convirtió en una amenaza latente. Una madrugada, María despertó sobresaltada al escuchar fuertes golpes en la puerta. Su instinto de madre la empujó a levantarse de inmediato. Sin encender las luces, caminó con cautela hasta la puerta principal, donde los golpes continuaban, resonando en el silencio de la casa. María miró a través de una rendija y distinguió la silueta de un hombre enmascarado. Intentó contener el grito que amenazaba con escapar de su garganta y corrió de vuelta a la habitación de Lucía. Le susurró a su hija que se escondiera en el armario, y con el corazón latiendo desbocado, se preparó para enfrentarse a lo desconocido. Los golpes cesaron, y María pensó, por un breve instante, que quizás el intruso se había ido. Pero en ese momento, la puerta se abrió con un crujido y unos pasos pesados comenzaron a subir por las escaleras. Cada paso resonaba con una precisión aterradora. La desesperación nubló la mente de María, sabía que debía proteger a su hija a toda costa. El clímax de aquella pesadilla llegó con un golpe brutal que la dejó inconsciente. Cuando recuperó la conciencia, María se encontraba en el suelo, rodeada por una oscuridad opresiva. La casa estaba sumida en un silencio espeso, y Lucía no estaba junto a ella. Desesperada, salió de la habitación y empezó a buscar a su hija por cada rincón, llamando su nombre con una mezcla de terror y desolación. Al llegar al exterior, vio luces de patrullas acercándose a la casa. Los policías que ella misma había logrado llamar finalmente llegaron, y al ver su desesperación, le pidieron que les explicara lo sucedido. En ese instante, un grito desgarrador de Lucía resonó en la casa. María y los policías corrieron de vuelta al interior, subiendo rápidamente las escaleras en busca de la niña. Sin embargo, cada habitación estaba vacía. Los gritos parecían venir de algún punto profundo de la casa, pero por más que buscaban, no hallaban a Lucía. Finalmente, uno de los policías notó una puerta semioculta en el suelo del pasillo. Al abrirla, encontraron una escalera que descendía a un sótano que María no recordaba haber visto antes. La oscuridad del sótano parecía absorber la poca luz que provenía del pasillo. Descendieron con precaución, y al llegar al fondo, escucharon la voz de Lucía, pidiendo ayuda. Pero cuando encendieron las linternas, descubrieron que la voz provenía de una vieja grabadora, oculta tras una pared agrietada. Un olor acre y asfixiante de humo comenzó a envolver el lugar. El fuego crecía rápidamente y sellaba las salidas. María y los policías corrieron hacia las ventanas, intentando abrirlas, pero desde el exterior, una multitud de habitantes del pueblo los observaba con una frialdad inexplicable. Sus rostros, una mezcla de indiferencia y una calma perturbadora, los miraban sin mover un solo músculo para ayudarlos. Entonces, comprendieron la verdad, aquel pueblo al que habían huido buscando paz y seguridad era, en realidad, una trampa mortal, un lugar donde los nuevos residentes eran presas. Mientras las llamas consumían la vieja casona, María comprendió que aquellos que había creído sus vecinos y protectores eran, en realidad, cómplices de algo más oscuro, algo que desde el principio se había escondido en el silencio de aquel extraño pueblo. Las risas y murmullos de los habitantes fueron lo último que escucharon antes de que el humo y el fuego lo consumieran todo, sellando su destino. Con el tiempo, el pueblo regresó a su silencio perpetuo, aguardando, paciente, a su próxima víctima. Isabel siempre había buscado escapar del ruido y el caos de la ciudad. Cuando encontró un anuncio para trabajar como cuidadora temporal de un faro deshabitado en una isla remota, lo tomó como una señal. El salario no era excepcional,
pero la oportunidad de pasar semanas en soledad, rodeada solo por el mar, era irresistible. La isla estaba a varios kilómetros de la costa, accesible únicamente por un pequeño bote que operaba esporádicamente. Cuando llegó, la recibió un cielo gris y un viento helado. El faro se alzaba como un coloso en el centro de la isla, su estructura desgastada pero imponente. A pesar de que había sido abandonado hacía años, seguía en pie, desafiando al tiempo y las tormentas. El encargado del transporte, un hombre de pocas palabras y rostro curtido, le dio un último consejo antes de partir. No salgas de noche. Si escuchas algo extraño, no lo sigas. Isabel rió nerviosa, pensando que era solo una broma para asustarla. Pero el tono serio del hombre la dejó intranquila mientras lo veía desaparecer en el horizonte. Los primeros días transcurrieron en relativa calma. Isabel se dedicó a explorar la isla, pequeñas calas ocultas y acantilados que parecían querer devorar el océano. El faro, aunque viejo, era funcional en su interior. Había una pequeña sala de estar, un dormitorio y una cocina básica, pero suficiente para sobrevivir. Sin embargo, la linterna del faro estaba inoperativa, y eso la intrigaba. ¿Por qué mantener un faro en pie si no emitía luz? El primer signo de que no estaba completamente sola ocurrió durante su segunda noche. Mientras leía un libro en la sala, escuchó un ruido desde la torre del faro, un golpe seco que resonó en el eco del vacío. Pensó que tal vez era el viento, pero al subir, encontró algo que la hizo detenerse, huellas mojadas en los escalones. Estaban frescas, pequeñas, como si alguien descalzo hubiera estado allí hacía apenas unos minutos. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Trató de convencerse de que se trataba de algún animal, aunque sabía que ningún animal podía dejar huellas humanas. Las noches siguientes, los ruidos se intensificaron. Pisadas que subían y bajaban la torre, el susurro constante del viento, que a veces parecía formar palabras. Una madrugada, la despertó el sonido de un grupo de voces lejanas. Al abrir la ventana, escuchó algo que la dejó helada, un canto. Era un coro, profundo y melancólico, como el de marineros perdidos en la niebla. Pero al mirar hacia el mar, no había barcos ni luces, solo el vaivén incesante de las olas. Intrigada por el pasado del lugar, Isabel comenzó a investigar. En la pequeña biblioteca del faro, encontró un registro antiguo que pertenecía al último guardián. Sus entradas eran normales al principio, reportes del clima, mantenimiento del faro, detalles monótonos. Pero las últimas páginas cambiaron de tono. El guardián escribía sobre sombras que se movían en la periferia de su visión, voces que lo llamaban desde la playa. La última anotación era confusa, casi ilegible: ellos vienen con la marea. La luz no los detuvo. A partir de entonces, Isabel no pudo ignorar la creciente sensación de ser observada. Durante el día, la isla parecía tranquila, pero por las noches, el ambiente cambiaba. Escuchaba el crujir de maderas como si un barco invisible se acercara a la costa. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó pasos justo fuera de su ventana. Al asomarse, vio siluetas humanas caminando lentamente hacia el agua. Sus ojos brillaban como pequeñas linternas, emitiendo una luz fría y antinatural. Quiso gritar, pero el miedo paralizó su garganta. Las figuras desaparecieron en las olas, dejándola temblando en la oscuridad. Isabel decidió encender la linterna del faro. No sabía por qué sentía esa urgencia, pero algo dentro de ella la empujaba. Subió la estrecha escalera hasta la cima, donde la maquinaria oxidada permanecía inmóvil. Le llevó horas reparar los mecanismos,
pero finalmente logró que la luz cobrara vida. Era un haz potente, que giró lentamente hacia el mar. Isabel observó satisfecha su trabajo, pero entonces lo vio. El océano, antes oscuro y vacío, estaba ahora lleno de barcos. No eran embarcaciones modernas, sino barcos antiguos, con velas desgarradas y cascos corroídos por el tiempo. Flotaban en completo silencio, rodeando la isla. Isabel sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de que no eran barcos abandonados, figuras humanas se movían en sus cubiertas, todas con esos ojos brillantes que ya había visto. Las figuras comenzaron a descender de los barcos, caminando sobre el agua como si fuera tierra firme. En cuestión de minutos, la playa estaba llena de ellos. Isabel bajó apresuradamente del faro y corrió hacia la puerta, pero ya era demasiado tarde. Las figuras estaban en la base de la torre, mirándola fijamente. No emitían ningún sonido, pero sus ojos la hipnotizaban. Sintió que sus piernas cedían, como si una fuerza invisible la estuviera arrastrando hacia ellos. El último recuerdo de Isabel fue la luz del faro apagándose repentinamente, sumiendo todo en una oscuridad absoluta. En esa negrura, sintió como el mar la abrazaba, frío y opresivo, hasta que todo se desvaneció. Semanas después, un equipo de rescate llegó a la isla tras perder contacto con Isabel. Encontraron el faro vacío, su interior impecable, como si nadie hubiera estado allí. Sin embargo, por las noches, la luz del faro seguía encendiéndose, girando lentamente para iluminar un océano vacío. Los lugareños evitaron hablar del tema, pero los pescadores afirmaban que, bajo ciertas condiciones, podían escuchar un coro lejano proveniente de la isla. Son los marineros, decían, y la luz solo los llama de vuelta. El misterio del faro seguía envolviendo la isla. Los pescadores, temerosos de acercarse, advertían que quienes lo hacían nunca volvían iguales, si es que regresaban. Pero había algo en la isla que atraía a los curiosos, aquella luz persistente que se encendía cada noche, girando incansablemente sobre un mar aparentemente vacío. Una expedición organizada por un grupo de investigadores paranormales se aventuró hacia el faro, fascinados por los relatos de los pescadores y los rumores de barcos fantasmales. La expedición constaba de 4 personas: Laura, la líder y documentalista; Andrés, el técnico de equipo; Joaquín, un historiador especializado en naufragios; y Elena, una médium que parecía especialmente inquieta desde que pisaron la isla. Cuando llegaron, el faro estaba en completo silencio. A plena luz del día, la estructura parecía menos amenazante, aunque un aire de abandono y melancolía la envolvía. El equipo decidió explorar el interior, documentando cada rincón. Encontraron rastros de vida, una taza de café a medio beber, un libro abierto sobre una mesa, y una cama perfectamente hecha. Todo parecía como si alguien hubiera salido un momento y estuviera a punto de regresar. Elena, sin embargo, estaba visiblemente perturbada. Se detuvo en seco al entrar a la sala de la linterna y se llevó una mano al pecho. «Hay algo aquí», dijo en un susurro. «Algo atrapado». Laura, pragmática, la instó a seguir adelante, pero no podían ignorar la tensión que se acumulaba en el aire. Mientras revisaban la maquinaria del faro, Joaquín encontró un viejo diario escondido detrás de un panel de madera. Las últimas páginas estaban escritas con una letra temblorosa y apurada. «La luz los llama, pero no los guía. Están aquí, esperando. Si lees esto, no enciendas la luz. No los atraigas. No los dejes entrar». Andrés, que estaba revisando el generador, notó algo extraño: el sistema eléctrico estaba desconectado.
No había manera de que la linterna pudiera encenderse. Esto no tiene sentido, murmuró mientras revisaba los cables. La luz no debería funcionar. Justo en ese momento, Elena gritó desde el mirador. Los otros corrieron hacia ella y encontraron que estaba mirando fijamente al horizonte. Laura levantó su cámara y siguió la dirección de su mirada. Lo que captó la dejó sin aliento. Decenas de barcos antiguos, algunos apenas flotando, rodeaban la isla. En sus cubiertas, las mismas figuras de ojos brillantes que Isabel había descrito estaban inmóviles, mirando hacia el faro. Entonces, una voz resonó dentro de la linterna, suave pero escalofriante. Era femenina y dulce, pero cargada de un tono de desesperación. «Ayúdenme». La médium fue la primera en hablar. «Ella sigue aquí», dijo en un susurro. «La cuidadora, Isabel. Está atrapada entre este mundo y el de ellos. No puede irse mientras la luz siga encendiéndose. La luz es su cárcel y su faro». El grupo discutió. Laura, escéptica, propuso que lo mejor era apagar el sistema y regresar. Pero Elena insistió en que debían liberar a Isabel. «Si no la ayudamos, nos arriesgamos a quedar atrapados nosotros también». El faro no solo llama a los muertos, también reclama a los vivos. Decidieron realizar un ritual para intentar conectar con Isabel. Elena les pidió que formaran un círculo en la base del faro, donde las energías eran más intensas. Usaron velas y un espejo antiguo encontrado entre los objetos abandonados. Mientras Elena comenzaba a recitar un canto que parecía fluir de alguna fuerza externa, los ruidos se intensificaron. Pisadas invisibles resonaron por la escalera, y las paredes comenzaron a vibrar como si el edificio mismo estuviera vivo. En el espejo, comenzaron a formarse imágenes. Era Isabel, atrapada en una especie de dimensión acuosa, rodeada por las figuras de ojos brillantes. Su boca se movía, pero no podían escucharla. De repente, la linterna del faro se encendió por sí sola, y la luz giró rápidamente, iluminando cada rincón de la sala. Los barcos comenzaron a avanzar hacia la isla. Desde el agua, las figuras oscuras comenzaron a emerger, caminando lentamente hacia la torre. Joaquín gritó, instando al grupo a detener el ritual, pero Elena parecía estar en trance. «No podemos detenernos ahora», exclamó. «Estamos tan cerca». Cuando las figuras llegaron al faro, la puerta principal se abrió de golpe. Una ráfaga de aire frío invadió la sala. Las sombras comenzaron a rodear al grupo, y Andrés, en pánico, intentó apagar la linterna. Pero cuando tocó los controles, algo invisible lo empujó contra la pared con una fuerza brutal. Laura, paralizada por el miedo, miró hacia el espejo. Isabel estaba ahora frente a ella, con los ojos llenos de súplica. «Por favor», dijo, su voz finalmente audible. «Apaguen la luz. Libérenme. Pero váyanse. Ahora». En un acto de desesperación, Joaquín rompió el espejo con una herramienta, pero en lugar de liberarlos, las figuras comenzaron a gritar, un sonido inhumano que hizo que las paredes temblaran. Elena, usando lo poco que le quedaba de energía, corrió hacia la linterna y desconectó el generador manualmente. La luz parpadeó y luego se apagó. En ese momento, todo quedó en silencio. Cuando el grupo salió del faro al amanecer, los barcos habían desaparecido, y el mar estaba en calma. Sin embargo, la isla parecía diferente, más desolada, como si hubiera perdido parte de su esencia. Antes de regresar al bote, Laura miró hacia atrás una última vez.
La torre del faro se alzaba en completa oscuridad. Pero mientras el bote se alejaba, vio algo que la hizo estremecerse, un leve parpadeo en la linterna del faro, como si alguien más hubiera retomado su vigilia. Carolina no había visto a su tío en décadas. Apenas lo recordaba, solo un hombre mayor y distante que evitaba las reuniones familiares y cuyo nombre rara vez se mencionaba. Cuando llegó la carta anunciando que era la única heredera de su propiedad, se sorprendió, pero lo interpretó como una señal de un nuevo comienzo. Después de un complicado divorcio que la dejó emocionalmente agotada y con un niño pequeño a cargo, la granja parecía una oportunidad para reconstruir su vida. El día que llegó a la propiedad, la sensación fue agridulce. La casa era grande pero vieja, con grietas en las paredes, ventanas polvorientas y un tejado que claramente necesitaba reparaciones. Los campos que la rodeaban estaban vacíos, cubiertos de maleza, y un bosque denso se extendía al oeste. Un silencio casi opresivo reinaba en el lugar. Es solo cuestión de acostumbrarse, pensó Carolina, aunque un escalofrío recorrió su espalda cuando cruzó el umbral por primera vez. Los vecinos del pueblo cercano no tardaron en acercarse. Algunos lo hicieron por curiosidad, otros por preocupación genuina. Las advertencias llegaron pronto. Esa granja tiene mala fama, dijo un hombre mayor mientras sostenía su sombrero entre las manos. Los anteriores dueños, bueno, digamos que no les fue bien. Carolina intentó no dejarse influenciar. Son solo supersticiones, respondió con una sonrisa incómoda. Sin embargo, por las noches, cuando el viento soplaba fuerte y hacía crujir las viejas vigas, esas palabras volvían a su mente. Los primeros días estuvieron llenos de trabajo. Carolina se dedicó a limpiar, reparar y organizar. Aunque agotador, le daba una sensación de control. Diego, por su parte, exploraba con la curiosidad de un niño de 6 años. Una tarde, mientras revisaba el ático, Carolina encontró un álbum de fotos cubierto de polvo. Al abrirlo, se encontró con imágenes antiguas en blanco y negro. Eran fotos de la granja, de personas trabajando los campos, pero algo en ellas era inquietante. Las caras estaban deliberadamente rasgadas o quemadas, como si alguien quisiera borrar su identidad. «Qué extraño», murmuró, pero lo dejó a un lado, demasiado ocupada con otras tareas. Esa noche fue la primera vez que escuchó los ruidos. Al principio, los atribuyó al viento, a algún animal o incluso a su imaginación. Pero pronto se hicieron más claros, pasos firmes y constantes, el sonido de herramientas golpeando la tierra. Carolina encendió las luces exteriores y revisó desde las ventanas, pero no vio nada. A la mañana siguiente, al salir al patio, encontró surcos en la tierra, como si alguien hubiera estado cultivando durante la noche. Debe haber sido el viento o algún animal escarbando, se dijo, aunque no estaba convencida. Diego comenzó a cambiar poco después. Solía jugar solo en el jardín, hablando consigo mismo como lo hacen muchos niños. Pero un día, Carolina lo escuchó mencionando nombres que no reconocía. «¿Con quién hablas, cariño?», preguntó. Diego sonrió y respondió, «Con los otros niños. Me enseñaron un juego nuevo». Carolina sintió un escalofrío. No había niños cerca. La granja estaba completamente aislada. Los días pasaron, y las pequeñas inquietudes se acumularon.
Diego empezó a dejar sus juguetes fuera, diciendo que los otros niños los necesitaban. Carolina notó huellas pequeñas y descalzas en el barro alrededor de la casa, pero siempre ocurrían cuando Diego estaba con ella, lo que hacía imposible que fueran suyas. Por las noches, los ruidos se intensificaban, pasos, susurros, risas apagadas que parecían venir del bosque. Una madrugada, Carolina despertó con una sensación de urgencia. Al levantarse, descubrió que Diego no estaba en su cama. Lo encontró caminando hacia la puerta principal, con los ojos cerrados y murmurando en un idioma que ella no entendía. Diego lo llamó, sacudiéndolo suavemente. El niño abrió los ojos y la miró como si no la reconociera. «Ellos me necesitan», dijo en un tono monocorde. Carolina, aterrada, lo abrazó y prometió no dejarlo solo. La noche siguiente, Carolina no pudo dormir. Miraba por la ventana, intentando entender lo que ocurría en la granja. Fue entonces cuando vio las luces. Eran pequeñas, como linternas parpadeantes, moviéndose entre los campos. Tomó una linterna y salió, ignorando el pánico que la invadía. Cuando llegó al lugar, vio algo que nunca olvidaría. Un grupo de figuras trabajaba en la tierra, cavando con herramientas oxidadas. Sus movimientos eran lentos, casi mecánicos. Entonces los vio, eran los mismos rostros que faltaban en las fotos del álbum, ahora oscuros, con ojos hundidos y piel cenicienta. Entre ellos estaba Diego, de pie, con los ojos en blanco y una expresión vacía. «Diego», gritó Carolina, pero no hubo respuesta. Las figuras detuvieron su trabajo y giraron hacia ella al unísono. Sus miradas eran vacías, pero su presencia era opresiva. Una de ellas dio un paso hacia adelante, sosteniendo una pala corroída. Carolina retrocedió, tropezando y cayendo al suelo. Antes de que pudiera levantarse, las figuras la rodearon. En el centro del círculo, Diego permanecía inmóvil. El amanecer trajo consigo un silencio inquietante. Los vecinos del pueblo notaron algo diferente en la granja. Los campos, que habían estado vacíos y estériles durante años, ahora estaban llenos de cultivos frescos. La casa, sin embargo, estaba vacía. Carolina y Diego habían desaparecido. Por las noches, los lugareños ahora escuchan el sonido de herramientas trabajando y risas infantiles que flotan en el viento. Nadie se atreve a acercarse, pero todos saben una cosa: la granja ha reclamado lo que le pertenece. Gabriela y Héctor llevaban años soñando con comprar una casa antigua. Ambos compartían una fascinación por lo clásico, y cuando encontraron aquella mansión en el centro de la ciudad, no pudieron resistirse. Era imponente, con columnas desgastadas, ventanas de arco y un tejado que hablaba de un tiempo glorioso ya olvidado. El agente inmobiliario se mostró algo evasivo cuando preguntaron sobre la historia del lugar, limitándose a mencionar que había estado deshabitada durante décadas. Pero aquello no les importó. La casa tenía potencial, y la pareja estaba emocionada por convertirla en su hogar. Los primeros días estuvieron llenos de planes. Contrataron a un equipo de obreros para iniciar las renovaciones y comenzaron a explorar cada rincón de la mansión. Había habitaciones llenas de polvo y muebles cubiertos con sábanas que parecían contener ecos del pasado. Sin embargo, fue en el sótano donde encontraron algo que cambiaría sus vidas para siempre.
Durante la demolición de una pared en ruinas, uno de los obreros llamó a Héctor y Gabriela. Detrás de los ladrillos, descubrieron una puerta de hierro oscura, cubierta de óxido y con marcas grabadas que parecían símbolos antiguos. La puerta no tenía pomo, solo un anillo pesado en su centro. Gabriela sintió una atracción inmediata hacia ella, un tirón visceral que no podía explicar. ¿Qué crees que sea?, preguntó, pasando la mano sobre el metal frío. Héctor, más práctico, respondió con desdén, probablemente un viejo cuarto de servicio o una bodega. Ni se te ocurra abrirla, quién sabe qué hay ahí. Pero Gabriela no podía apartar la vista de la puerta. Esa noche, mientras intentaba dormir, su mente regresaba una y otra vez a la imagen de aquel hierro macizo, a las marcas que parecían susurrar secretos si las mirabas el tiempo suficiente. Sus sueños se poblaron de imágenes de la puerta abriéndose lentamente, revelando un pasillo oscuro que parecía extenderse infinitamente hacia las profundidades de la tierra. Los días pasaron, pero la obsesión de Gabriela crecía. Mientras Héctor supervisaba las renovaciones en otras áreas de la casa, ella encontraba excusas para bajar al sótano. A menudo se quedaba frente a la puerta, contemplándola, tratando de descifrar los símbolos. Un día, mientras acariciaba el anillo de hierro, sintió un leve calor, como si algo del otro lado estuviera respondiendo a su toque. Imaginaciones mías, se dijo, aunque su corazón latía con fuerza. Una noche, Héctor la encontró mirando fijamente la puerta, con una linterna en mano. ¿Otra vez aquí?, preguntó, exasperado. Te dije que no es nada. Probablemente sea un cuarto sellado por una buena razón. Déjalo en paz. Gabriela intentó sonreír y fingir que lo había olvidado, pero sabía que no podía. Algo en esa puerta la llamaba. Finalmente, una tarde en la que Héctor salió para resolver unos trámites, Gabriela decidió actuar. Tomó una palanca y bajó al sótano. Sus manos temblaban mientras deslizaba el anillo de hierro. La puerta no estaba cerrada con llave, como había supuesto Héctor, sino atascada por el óxido. Con esfuerzo, logró abrirla. El sonido fue un gemido metálico que resonó en toda la casa. Al otro lado, encontró una habitación vacía, fría y húmeda. Las paredes estaban desnudas, cubiertas de manchas negras que parecían moho. En el centro había una silla de madera con marcas de desgaste en los brazos, como si alguien hubiera estado agarrándola con fuerza. Frente a la silla, un espejo enorme se alzaba, su marco tallado con los mismos símbolos que adornaban la puerta. Gabriela sintió una decepción inexplicable. Esperaba algo más. «¿Esto es todo?», murmuró. Pero mientras se giraba para salir, el aire en la habitación pareció cambiar, como si una presencia invisible hubiera entrado con ella. Desde aquella noche, las cosas en la casa comenzaron a cambiar. Gabriela notaba ruidos que antes no estaban allí, pasos en los pasillos, susurros que parecían provenir de las paredes. El espejo, aunque cubierto de polvo, capturaba su atención. Cuando pasaba frente a él, sentía que algo en su reflejo no estaba del todo bien. Al principio, pensó que era paranoia, pero pronto se dio cuenta de que su reflejo tardaba un segundo más en imitar sus movimientos. Héctor también empezó a comportarse de forma extraña. Una noche, Gabriela lo encontró despierto en la cama, respirando con dificultad. Alguien estaba aquí. Me estaba asfixiando, dijo, temblando. Gabriela intentó calmarlo, pero no pudo evitar notar las marcas rojas en su cuello, como si unas manos invisibles lo hubieran sujetado. Esa noche durmieron con la puerta del dormitorio cerrada, pero Gabriela no pudo pegar ojo.
Las sombras al borde de su visión se volvían más insistentes, siempre acechándola desde el sótano. El clímax llegó en una madrugada. Gabriela se despertó sobresaltada, con un extraño presentimiento. Héctor no estaba a su lado. Se levantó de la cama, y al bajar las escaleras, lo encontró en el sótano, frente al espejo. Estaba inmóvil, con los ojos abiertos pero vacíos, como si no estuviera realmente allí. «Héctor, ¿qué haces?», preguntó, con la voz temblorosa. Él comenzó a murmurar algo en un idioma que Gabriela no reconoció, un sonido gutural que parecía venir de otro lugar. Cuando intentó acercarse, Héctor se giró bruscamente, y con una fuerza inesperada, la empujó hacia el espejo. Gabriela cayó contra la superficie, pero en lugar de romperse, el cristal cedió como si fuera agua. Sintió que su cuerpo era absorbido, hundiéndose en una oscuridad infinita. Gritó, pero su voz no hizo eco, solo desapareció en el vacío. Desde el otro lado, Gabriela vio cómo su reflejo emergía del espejo con una sonrisa maliciosa. La copia la miró, ladeando la cabeza, antes de tomar la mano de Héctor y salir de la habitación. Gabriela golpeó el cristal, pero era inútil. El otro lado era un vacío eterno, frío y sin tiempo. Ahora atrapada, Gabriela observa impotente cómo su copia vive su vida. Héctor nunca sospecha nada, pero la verdadera Gabriela sabe que la criatura que ha ocupado su lugar está esperando, planeando, quizás buscando a su próxima víctima. Y el espejo sigue allí, en el sótano, aguardando a quien sea lo suficientemente curioso como para abrir la puerta prohibida. Marcelo no estaba buscando lujos. Tras una serie de eventos desafortunados que lo dejaron casi sin ahorros, solo quería un lugar donde pudiera empezar de nuevo. Encontrar un departamento barato en una ciudad cara era casi un milagro, y cuando vio el anuncio del edificio industrial convertido en viviendas, no lo pensó dos veces. El lugar era pequeño, con techos altos y paredes de ladrillo expuesto, pero tenía un aire funcional y un cierto encanto. Además, el alquiler estaba muy por debajo del promedio. El casero, un hombre mayor de cabello gris y ojos inquietos, parecía ansioso por cerrar el trato. «Es un lugar tranquilo», dijo mientras le entregaba las llaves. «Pocos vecinos. La mayoría trabaja turnos largos, así que no hay mucho movimiento». Marcelo no prestó mucha atención a la manera nerviosa en que el hombre evitaba mirarlo directamente. Solo quería mudarse lo antes posible. El primer día transcurrió sin problemas. Marcelo desempacó sus pocas pertenencias y se instaló rápidamente. Por la noche, mientras colocaba libros en un estante improvisado, escuchó un sonido que lo distrajo. Era un llanto, un sollozo bajo que parecía venir del piso superior. Se detuvo, conteniendo el aliento. «Debe ser un vecino», pensó. Decidió no hacer caso, no era asunto suyo. Sin embargo, el sonido persistió durante horas, hasta que finalmente se desvaneció. Con el paso de los días, Marcelo comenzó a notar cosas extrañas. Al principio, fue sutil, un eco que no correspondía a sus propios pasos, como si alguien más caminara justo detrás de él. Luego, voces lejanas, risas apagadas que parecían rebotar en las paredes del edificio. Creyó que eran los vecinos, aunque apenas había visto a nadie desde que se mudó. Los pasillos estaban siempre desiertos,
y las luces parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras que parecían moverse por sí solas. Una tarde, intrigado, decidió investigar el lugar. El casero le había dicho que el edificio había sido una fábrica en el pasado, pero no dio más detalles. Marcelo recorrió los pasillos y subió al último piso, donde encontró una puerta metálica cerrada con un candado oxidado. Una sensación de opresión lo invadió mientras observaba la puerta. Había algo en el aire, una pesadez que hacía que cada respiración se sintiera forzada. Decidió regresar a su departamento, pero no pudo sacarse esa imagen de la mente. Más tarde, buscando en internet, encontró un artículo antiguo sobre el edificio. Había sido una fábrica textil a principios del siglo XX. Según el artículo, un incendio devastador atrapó a los trabajadores en el interior, matando a decenas de personas. Las autoridades cerraron el lugar durante años antes de convertirlo en viviendas. Marcelo sintió un escalofrío al leer la noticia, pero se dijo que no debía dejarse influenciar por historias viejas. Son solo cuentos, murmuró para sí mismo, aunque su voz sonaba menos convincente de lo que esperaba. Las cosas comenzaron a empeorar poco después. Marcelo notaba que los ecos en el edificio se volvían más claros, más personales. Ya no eran risas o voces desconocidas, eran sus propias palabras. Fragmentos de conversaciones que nunca había tenido, frases que no recordaba haber dicho. Una noche, mientras veía televisión, escuchó una carcajada fuerte, demasiado cercana, como si alguien estuviera en la misma habitación. Giró la cabeza de inmediato, por un instante, vio una figura en la ventana. Era su propia silueta, pero él estaba dentro, no fuera. Corrió hacia la ventana y miró al exterior, pero no había nadie. El miedo comenzó a invadir su rutina. Las noches se volvían interminables. Las paredes parecían encogerse, y los sonidos nunca cesaban. Marcelo comenzó a notar movimientos fugaces en el rabillo del ojo, sombras que se deslizaban por los rincones de su departamento, figuras que desaparecían al girar la cabeza. Estoy perdiendo la cabeza, se decía una y otra vez, pero no podía ignorar la sensación de que el edificio lo estaba vigilando. Una madrugada, mientras intentaba dormir, se despertó con la sensación de no estar solo. Abrió los ojos y vio una figura de pie al final de su cama. Era él, pero no era él. El doble tenía los mismos rasgos, pero su piel parecía grisácea, y sus ojos estaban vacíos, como pozos oscuros. Antes de que Marcelo pudiera reaccionar, la figura desapareció, dejando un susurro en el aire: no estás solo. La última noche fue la peor. Marcelo, al borde de la desesperación, decidió enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. Armado con una linterna, subió al último piso y forzó el candado de la puerta metálica. Detrás de ella encontró una escalera que descendía en espiral hacia lo que parecía ser un sótano. El aire era denso, cargado con un olor acre a quemado. Mientras bajaba, escuchaba ecos cada vez más fuertes, voces que repetían su nombre, carcajadas que lo rodeaban, llantos que parecían salir de las paredes. El sótano era un espacio cavernoso, lleno de maquinaria antigua cubierta de hollín. En el centro de la sala, un enorme espejo estaba apoyado contra una pared. Marcelo sintió un escalofrío al verlo, era similar al espejo que había tenido en su departamento, pero mucho más grande. Se acercó, y al mirarse, vio algo que lo hizo retroceder, su reflejo no imitaba sus movimientos. En cambio, lo miraba con una sonrisa siniestra. Antes de que pudiera reaccionar, una mano fría lo agarró por el hombro. Marcelo se giró, pero no había nadie. En el espejo, sin embargo,
Su doble se movía, acercándose lentamente al cristal hasta que su rostro estaba pegado al suyo. «Es tu turno», dijo el reflejo con una voz que resonó como un eco en toda la sala. De repente, Marcelo sintió un tirón en el pecho, como si algo lo arrastrara hacia el espejo. Intentó resistirse, pero fue inútil. Su cuerpo fue absorbido por el cristal, y la última cosa que vio antes de desaparecer fue a su doble saliendo del espejo, acomodándose la ropa y caminando hacia la escalera. Desde aquella noche, Marcelo desapareció. Los vecinos, pocos y discretos, notaron que los ecos en el edificio se habían vuelto más intensos. Ahora, además de los pasos y las risas, podían escuchar gritos desesperados, y entre ellos, una voz que repetía una y otra vez el nombre de Marcelo. «¿Eres tú?», susurraban algunos, aunque nunca obtenían respuesta.